Ok, ya, perfecto. Obviamente agradeciendo siempre a Arcainón y a los sponsors que hacen posible que tengamos este espacio como todos los lunes. Estamos en la quinta clase. Recuerden que son 7 clases, así que nos quedan solamente dos. Pero esta clase, para mí son obviamente todas importantes, pero esta clase es muy importante porque es muy profunda. A mí me costó bastante entenderla bien porque tuve que repetir y repetir y repetir y repetir. Entonces, en mi cabeza, ¿no? Obviamente, para poder entenderlo de lo más mejor, valga la redundancia, lo mejor posible para poder transmitirle a ustedes. Entonces, empecemos con este tema que es cómo recibimos respuesta a nuestros rezos. ¿Ya? ¿Cómo recibimos respuesta a nuestros rezos? Es una gran pregunta que siempre uno dice, ¿por qué pido, pido, pido y siento que no me responden? Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de hablar de cómo conseguir respuesta a nuestros rezos es desarrollar la comprensión de a quién le estamos pidiendo y cuál es su relación con nosotros. Porque uno dice, es fácil, yo le pido a Dios y yo soy como su fiel, digamos, entonces, y uno a veces tiene que analizar esto bien. Entonces, vamos a dejar algo en claro primero. Dios siempre quiere responder a nuestros rezos, no es que no quiere. ¿Ok? Es nuestro padre, nosotros somos sus hijos y su amor es incondicional, como un padre a un hijo, exactamente igual. Entonces, incluso aquellos que están lejos de la religión y dicen que no creen en Dios, en un nivel profundo de su subconsciente intuyen esa existencia de alguna forma. Entonces, cuando alguien está atrapado y si su enemigo se le acerca, digamos, seguramente gritará, Dios, sácame de aquí, por favor. Entonces, si alguien está en un avión y hay fuerte turbulencia y el avión empieza a perder altura, no le va a pedir a Superman que lo rescate, seguramente le va a pedir a Dios que lo ayude para poder salir de esa situación. Pero ¿qué es lo que realmente dice esta persona, digamos, que se considera a sí mismo no creyente o atea, como quieran decirle? Entonces, es algo más o menos así. Estimado Dios, aunque te ignoré todos estos años, negué tu existencia y menosprecié todo lo que hiciste por mí, ahora estoy en problemas y sé que tú eres el único que me puede ayudar, ¿no? Entonces, el ateo espera que Dios le responda incluso después de que lo ignoró por todos los años que lo ignoró. ¿Por qué? Porque debajo de toda esa apatía que tiene el ateo, sabe en el fondo de su subconsciente que Dios es su padre y que siempre está esperando que vuelva a casa. Entonces, para rezar apropiadamente, hay que saber que Dios te ama y que su amor por ti es infinito y que siempre va a estar disponible para ayudarte, no importa cuán lejos tú te sientas de Él. Pero hay que tomar conciencia de las implicancias que tiene esto. Entonces, pregúntense una pregunta un poco a sí mismo, pero ¿alguna vez recibiste respuesta a un rezo? Entonces, si tu respuesta es afirmativa, detente un momento y considera lo que implica eso. ¿Ok? Entonces, imagínense, viven en un pequeño pueblo y enfrente de su casa, en la calle, hay un tremendo agujero. Todos los autos que pasan se quedan ahí. Es una cuestión completamente peligrosísima. Entonces, durante 4 meses estuvieron llamando a la municipalidad, por favor, vengan a tapar el agujero que hay acá, por favor, vengan a tapar el agujero. Ninguna respuesta. Entonces, en un acto de desesperación, llama a la casa de gobierno. Dice, hola, quiero hablar con el presidente. No se pierde nada, digamos, con intentar. Pero en un segundo, escucha una voz. Hola, el presidente. Wow, sí, señor presidente, mire, le cuento. Pasó este problema y llamé durante 4 meses a la municipalidad y no tuve ninguna respuesta. Muy bien, ningún problema. Y cuelga el teléfono. La verdad es que uno en ese momento, digamos, no espera que pase algo así como que se vaya a hacer cargo, digamos, así como que el presidente no se va a andar haciendo cargo de esa cuestión. Pero
Al otro día te despiertas y ves que está Ingeniería Vial arreglando el agujero que estaba en la calle. Pues el presidente de verdad tomó en serio tu solicitud y envió al equipo correspondiente de gente para ayudarte. Ahora, pensemos, ¿quién es esa persona que puede llegar más directo al presidente? Su hijo, obviamente. Entonces, esa es justamente la relación que tenemos nosotros con Dios, que somos padre e hijo. Pero en realidad somos hijos de un ser mucho más poderoso y más capaz que cualquier presidente, digamos. No hay nada que él no pueda hacer por nosotros. Entonces, si alguna vez tus rezos fueron respondidos, fue porque el creador del universo puso atención a tu petición, alteró el curso natural del mundo para que recibas respuesta. Y si entendemos esto, sería una locura no estar en contacto con él. Ahora voy a parar un poquito y me voy a salir del libreto porque les voy a contar una historia propia que la verdad es que no todo el mundo la sabe. Es una historia que yo guardo en el fondo de mi corazón que habla exactamente de esto y yo quiero compartirla con ustedes hoy. Entonces resulta que yo cuando estaba estudiando en Israel, estaba estudiando en la ciudad de Bnei Brak. Bnei Brak está, digamos, al lado de Tel Aviv, para los que más o menos se ubican, em, a una distancia de auto de 40 o 60 minutos de Jerusalén, más o menos. Y resulta que, como todos los estudiantes de América Latina, digamos, o de otros lados incluso, cuando venía alguien en mi caso de Argentina, venía alguien a Israel que volvía a estudiar, conocido, mi mamá, mi papá, alguien me mandaba cositas que yo le pedía o algún regalito o lo que sea. Y un día pasó esto, un amigo mío eh, había estado en Argentina y volvía a Jerusalén, a su yeshiva, a su lugar de estudio, y me dice, te tengo unas cosas para que te mandó tu mamá. Dije, perfecto, las voy a buscar. Las voy a buscar el viernes porque voy a pasar Shabbat en otra ciudad que está, o sea, digamos, mucho más cerca de Jerusalén que de Bnei Brak. Tengo que pasar por Jerusalén para ir a esa ciudad. Entonces voy a ir el viernes, busco eso rápido, me tomo un bus y me voy a la otra ciudad. Ahora, ¿qué pasó? Llegué, me encontré con mi amigo, perfecto, me dio mis cosas, excelente, no hay ningún problema. Pero o sea, salimos los dos juntos de donde está el Muro de los Lamentos, él estaba justo ahí al frente, salimos de toda esa parte hacia la calle, y él me dice, ya, yo me voy para tal lado, ok, ok, nos vemos, chao, chao, chalón, como decimos, chao, listo. Ahora, yo no me había percatado exactamente la hora que era, pero era bastante tarde, y en Israel, o por lo menos en Jerusalén, llega una hora en la que ya no hay buses. Gracias si uno encuentra un taxi que no es, o sea, que el conductor no es judío, entonces, digamos, puede estar trabajando el viernes hasta mucho más cerca de Shabbat que un judío. Entonces, me pongo a esperar el bus. Dije, y no venía, no venía, no venía. Empiezo a preguntar, ¿cuánto sale un taxi? Me dicen, 28 shekel. Ahora mismo, ¿cuánto era en ese momento? Era, le voy a decir más o menos, eran como $7, no sé, un ejemplo. Más o menos. Y yo tenía en mi bolsillo 30 shekel. Dije, si me tomo el taxi hasta la estación principal, me voy a gastar 28, me van a quedar 2, no me va a alcanzar para ir hasta la ciudad que tengo que ir y menos para volverme después a venir el sábado en la noche. Ok, no taxi, voy a esperar el bus y no viene, no viene, no viene, no viene, no viene. Me estoy poniendo un poco nervioso, ya se hace la hora. Y acá llega el momento en el que uno dice, ok, no depende de mí. Y me puse a rezar y dije, Dios, solamente te voy a decir esto. Desde que yo decidí respetar Shabbat, intenté no transgredirlo nunca y esta no va a ser la primera vez. Si yo me tengo que quedar sentado en esta parada de bus, en este asiento, en esta banca esperando donde la gente espera el bus, sentado con mi maleta todo Shabbat,
yo me voy a quedar sentado con mi maleta todo Shabbat ahí, quieto, pero yo no voy a transgredir Shabbat y yo no voy a hacer nada que no corresponda. Así que lo único que te voy a decir es, sálvame de esta. Y algo dentro de mí se quedó como tranquilo, así como, ya hablé con papá, ya está, listo. Ok, sigo esperando el bus. De repente se acerca una persona que podríamos decir que era yemenita o algo así, por el color tez morena, medio jasídico. Me dice, ¿estás esperando el bus? Le digo, sí. Me dice, ¿y hace mucho que no pasa? Le dije, sí, no creo que no va a pasar, no sé. Y empezamos a hablar y de dónde eres, y yo de Argentina, qué bueno, no sé qué, una cosa a la otra. Y me dice, ¿para dónde vas? Le digo, para Beit Dagan, que era esta otra ciudad que estaba ahí como unos 15 minutos de Jerusalén más o menos. Me dice, yo voy para Mea Shearim. O sea, Mea Shearim era básicamente, se podía llegar caminando desde donde estábamos nosotros. O sea, bastante cerca, digamos, como media hora caminando, pero no es que necesitaba tomarse un taxi. Me dice, vamos juntos. Le digo, no, está bien, no te preocupes, no. Entonces este señor se baja a la mitad de la calle, para un taxi y le dice, ¿cuánto me vas a cobrar hasta Beit Dagan? Le dice 90 shekel. No, de ninguna manera. Como saben, en Israel uno va peleando el precio. No, bueno, 80, no. Me dice, ¿me vas a cobrar 60? No, que 60 estás loco, no. ¿Me vas a cobrar 60 y yo me subo ahora? ¿Sí, no? No. Y todo esto asumí, o sea, no es que exactamente fuese la charla, sino que yo estaba en la vereda y él estaba en la calle, o sea, asumí más o menos que fue dentro de lo poco que escuché de lejos. Y me dice, ven, nos va a llevar. Y yo no sé por qué razón me subí al taxi con esta persona. Me subí y típica costumbre de que cuando viaja más de una persona, todos le dan la plata al que se baja último, porque es el que paga el taxi, digamos, ¿no? Entonces todos le van dando su parte de la plata y el último paga. Entonces me dice, ok, ¿cuánta plata tienes? Le digo, 30 shekel. Ok, déjame ver. Me dice, yo tengo 28. Le dice, déjame por 58. No, 60 o nada. No, pero si me faltan 2 shekels, no sé qué. No, 60 o nada. Este muchacho Hasid saca de su bolsillo de la chaqueta $2. Le dice, ¿cuánto sale el dólar? Dice, no sé, 3 y algo, 4. Dice, bueno, toma, me dice. Y me da la plata como si yo iba a bajar último. Entonces me da sus 28 shekels. Tenía mis 30, entonces teníamos 58. Y $1. Y él se queda con $1. Hasta ahí me estaba saliendo todo muy bien. Todo esto en un tramo de menos de 50 metros que podía avanzar el auto porque estaba saliendo de la ciudad vieja, entonces era imposible a esa hora salir rápido, era bastante trabado el tránsito. No pasan ni 2 minutos, no sé, menos, unos metros, escucho que se abre la puerta, este señor que estaba al lado mío se baja del taxi y se va, y me deja a mí arriba del taxi con la plata para pagarlo. Yo no me di cuenta de lo que estaba pasando porque como que cuando se bajó, yo justo atiné a mirar y ya se había bajado, y se cerró la puerta y se fue, y me quedé como, ¿qué pasó? Si se iba para, o sea, viajó 50 metros, ¿no? Es que viajó, increíblemente yo llegué más o menos una media hora antes de Shabbat a Beit Dagan.
y dije, ¿a dónde voy? No tenía idea dónde tenía que ir. Sabía más o menos dónde, pero no tenía idea exactamente dónde quedaba. Empiezo a caminar completamente hacia el otro lado de donde tenía que ir, completamente, pensando que era más o menos para allá. Bueno, empecé a caminar hacia el lado contrario. Y de repente veo y me encuentro con una persona que había sido mi moré hacía muchos años y me lo encuentro en el medio de esta ciudad. ¿Qué está haciendo? Digo, no, si voy para tal lugar. No, te estás yendo para el otro lado, me dice. Hay que ir para el otro lado, para allá. Ah, anda, así, así, así. Yo te acompaño. Me acompaño un poco. Llegué a donde me iba a quedar con dos amigos míos, en otra yeshiva, en otro lugar de estudio que nos prestaban una pieza para dormir. Llegué, si les digo que fueron 10 minutos antes de Shabbat, me estoy exagerando, yo creo. Llegué como justísimo con la hora, llegué y lo único que hice fue vestirme, listo, vamos. Nada más. Em, Esta historia, bueno, no sigue mucho, sigue un poquito. Después fui a comer a la casa del hijo de mi rabino, me dijo, le conté la historia como si fuera algo normal, como a cualquiera le pasa esta cuestión. Y me dijo, estás loco, esto no pasa, eso no le pasa a nadie. O sea, entonces como dicen típico, es Elías Wannabe, Elías Wannabe. ¿Viste a Elías Wannabe, el profeta Elías? Dicen que se aparece cuando uno clama por ayuda, el profeta Elías dice que siempre se aparece para ayudar. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es lo que les estoy diciendo. Cuando uno pone su confianza plena, le digo, es la única vez que me pasó. No es que yo dije después, empecé a rezar y me empezaron a salir las cosas así exactamente por milagro, sino que eh, fue la única vez tan clara que vi la mano de Dios en ese sentido. Entonces, sigamos con esto. Ahora, ¿por qué tenemos que rezar? No le estamos diciendo nada nuevo a Dios. Dios sabe perfectamente todo lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué no nos da lo que necesitamos y se terminó? ¿Por qué tenemos que estar pidiéndole las cosas? Entonces, tenemos que entender que rezar no es para Dios, rezar es para nosotros. Uno lo hace para uno mismo. Uno necesita eso, necesita rezar y expresar su confianza en Dios y que uno se tiene que escuchar a sí mismo. Entonces, es como reforzar esa confianza que tiene. En esencia, el rezo es elegir, nos ayuda a refinar y afirmar lo que queremos de la vida. Entonces, si Dios nos diera todo lo que necesitamos sin tener que pedirlo, nos estaría estropeando, ¿verdad? Entonces, nunca nos veríamos obligados a confrontar lo que realmente queremos en la vida. Tendríamos todo servido en bandeja de plata, pero no creceríamos nunca. Porque imagínense un padre millonario que le reparte efectivo todos los días al hijo. Es verdad, la vida va a ser mucho más sencilla, digamos, pero no es lo mejor para ellos. Entonces, ahora viene otra pregunta en base a esto. ¿Por qué tenemos problemas? Digamos. ¿Por qué si él, si Dios conoce y entiende todo y sabe todo, podría encontrarme la pareja perfecta, saldar mis deudas, curar las enfermedades del mundo? Él podría hacer todo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo hace si él puede? Entonces, la respuesta es la siguiente. Él quiere que pensemos y que tomemos nuestras propias decisiones y aprendamos solos a salir adelante. Entonces, de la misma forma que un padre, por más brillante y poderoso y rico que sea, no debe vivir la vida de sus hijos, porque justamente parte de amarlos genuinamente es darle el espacio para que ellos crezcan solos. eh, Ser independientes es lo que hace que la vida tenga sentido. Porque si Dios hubiera querido que fuéramos robots, seríamos ángeles, básicamente. Entonces, además está decir que no lo hizo. Entonces, tenemos ese libre albedrío, como hablamos en las clases pasadas, para tomar decisiones que son eternamente significativas. Podemos elegir alejarnos de Dios y Él va a dejar que nos alejemos de Él. No porque Él quiera, sino porque tenemos independencia. Incluso bajo el riesgo que la usemos mal, pero somos independientes, básicamente, ¿no? Entonces, muchos de los que visitan Jerusalén son turistas que van a recibir un poco de cultura, un poco de historia judía. Entonces, Raunoch Weinberg cuenta la historia de un joven que se llama Jeff, que lo fue a visitar a la yeshiva de Torá.
Dice, ¿a qué te dedicas? Le dice, estoy estudiando para mi MBA en Harvard y soy ateo. Increíble, un ateo de verdad. El que fue capaz de convencer a un ateo como tú a hablar con un rabino como yo, hay que darle una medalla. No, 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 no merece nada. Le dice, yo le voy a contar cómo yo llegué aquí. Entonces, Jeff había estado en Noruega visitando a su prometida y decidió que era el momento de conocer Israel, porque si no lo conocía ahora no lo iba a hacer nunca. Entonces fue hacia Jerusalén y de ahí directo al cótel. Y él se imaginaba que iba a llegar a ver un montón de piedras una arriba de la otra, nada más. Sin embargo, cuando llegó, los que hemos estado, los que no han estado todavía, ojalá que pronto lo puedan cumplir, pero los que estuvimos frente al cótel, es una sensación indescriptible. O sea, es algo acá adentro que uno se le aprieta, es como, ¿qué me pasa? Jeff se paró frente al muro, miró las piedras y dijo, Dios, no creo en ti, tengo entendido que tú no existes, pero siento algo dentro de mí. Entonces, si estoy cometiendo un error, quiero que sepas que no tengo nada en tu contra, es que solamente no sé si existes. Pero Dios, en caso de que realmente estés ahí y yo esté cometiendo un error, déjame conocerte. Entonces, mientras Jeff estaba terminando de rezar, uno de los estudiantes de la Yeshiva de Torá estaba caminando por ahí y lo vio. Dijo, quizás está interesado en venir a estudiar un poco. Entonces este joven fue y le tocó el hombro a Jeff. Y Jeff se asustó, saltó 1 metro en el aire y, ¿qué demonios quiere? Le dice así como se asustó. Dice, Perdón, perdón", dice, "solo quería saber si te gustaría visitar una yeshiva". ¿Yeshiva? ¿Qué es una yeshiva? Una yeshiva es donde aprendes acerca de Dios. Y esa pregunta lo golpeó, porque acababa de pedir conocer a Dios e inmediatamente alguien le ofrecía presentárselo. Y de esa forma llegó a la oficina de Rabbi Weinberg. Jeff estudió 6 semanas ahí, se quedó 6 semanas estudiando en ella Torah, y se fue a Estados Unidos de vuelta, comprometido con seguir estudiando. 1 año más tarde volvió a Israel y le contó el final de su historia. Durante el verano anterior estaba caminando por uno de los callejones de piedra de la ciudad vieja cuando vio pasar a una muchacha muy bonita, religiosa, y dijo, wow, qué encanto que tiene esa mujer. Ojalá Dios me ayude a conocer a alguien así. Y fue, y pasó. Un par de meses después, una mañana en Shabbat, Jeff entró a una sinagoga en Boston, ¿ok? En Estados Unidos. Entró a la sinagoga para decir el rezo de la mañana en Shabbat. Y de repente, parada ahí estaba la misma joven que él había visto en la ciudad vieja. Se acercó a ella y le dijo, discúlpame, pero me parece que te vi el año pasado en Jerusalén. Sí, tienes razón, yo también te vi, le dice. Y el resto es historia. Ahora están casados, viven en New Jersey y eh, son muy felices. Y ahora recuerden cuál era la plegaria, el rezo de Jeff. Si conocen algún ateo, se la pueden enseñar. Entonces, cuando eres sincero con Dios, tus rezos son respondidos. Así como cuando yo tuve ese milagro, por decirlo así, porque fui completamente, yo considero que fui completamente sincero en mi forma de pedir y dije, tú eres el único que me puede ayudar, no hay otra forma, no hay. Hasta acá llegué yo, ahora tú. Exactamente lo mismo. Entonces, muy bien. Ahora vamos con las cosas como son. ¿Cómo recibimos la respuesta a los rezos? Muy lindo lo que hablamos antes, cómo hay que entender a quién uno reza y todo, pero pues la clave para encontrar la respuesta a los rezos es tomar en serio tu relación con Dios y tener conciencia de lo que implica. Y esto abarca 5 componentes. 5, perdón. 5 componentes. Uno, escuchen esto, porque yo hoy estuve pensando mucho en esto y dije, yo creo que esto es lo más difícil. Parece tan fácil y es tan difícil. Una de las cosas más difíciles que escuché en mi vida. Esperar siempre una respuesta positiva. Dios te quiere ayudar. Entonces, cualquier cosa que le pudieras pedir es infinitamente pequeña comparada con todo lo que ya te dio. ¿Ok? Entonces,
Si no confías en que vas a recibir lo que pides, entonces Dios no invade tu territorio. Es decir, si estás como medio dubitativo, Dios no se acerca. Él quiere que te conectes con Él y quiere que trabajes para lograr ese entendimiento. Supongamos que uno va manejando, hora del tráfico, mm, luces rojas, tráfico, bocina, calor, pleno verano, em, como mi familia ahí en Nueva York que está sudando la gota gorda, como decimos en mi país. ¿Qué pasaría si tu papá estuviera a cargo de todos los semáforos de la ciudad y te pudiera rastrear constantemente a ti? Obviamente te pondría las luces verdes todo el camino. ¿Para dónde va mi hijo? Para acá. Luz verde, luz verde, luz verde, luz verde, luz verde. Mientras piensas en eso, los semáforos comienzan a coludirse en favor tuyo. Luz verde, luz verde, luz verde, luz verde. Y te dices a ti mismo, wow, esto es demasiado bueno para ser verdad. No creo que me lo merezca. Luz roja, en ese momento. Cuando nos olvidamos que Dios está dispuesto a ayudarnos en todo, ahí nos manda la luz roja. Entonces, si uno se enfoca en el hecho de que Dios quiere lo mejor para ti, va a mover las montañas. Pero si no confías en que vas a recibir su ayuda, no lo estás viendo como un padre. Porque en verdad, un padre nunca le va a negar $1 a su hijo si lo necesita. O sea, por lógica. Vamos con el número dos. El número dos son que los problemas son llamados de atención. Nada de lo que hace Dios es por accidente. Digamos, si uno tiene un problema, tiene que darse cuenta de que Dios está llamando su atención. Sabía un tío que escribía cartas a su sobrino, que estaba estudiando en la universidad, y después de 6 meses y muchos intentos de cartas, el sobrino no respondió ni siquiera una vez. Entonces dijo, ok, vamos a llamarle la atención. La siguiente carta, el tío escribió lo de siempre, pero esta vez le agregó algo. Te dejo aquí un cheque de $100 para ti. Luego mandó la carta, obviamente sin el cheque. El sobrino recibió la carta y por supuesto no encontró el cheque. Y como era esperado, inmediatamente el tío recibe una carta de regreso. La universidad es increíble, me gusta mi dormitorio, estoy estudiando física. A propósito, se te olvidó adjuntar el cheque. Te quiere tu sobrino favorito. Entonces, Dios sabe muy bien cómo llamar nuestra atención, pero hay una gran diferencia entre un tío y Dios, digamos, ¿no? Porque a Dios no le duele cuando le ignoramos. A un tío sí le duele, obviamente. No tiene necesidades y por lo tanto Dios no necesita una relación con nosotros. Somos nosotros quienes necesitamos tener una relación con Él. Y es por nuestro beneficio que nos manda ciertos percances para llamar nuestra atención. Ahora, el tip número 3 es entender cuál es el mensaje, o sea, entender el mensaje que te está mandando. Entonces, si tú eres serio acerca de tu relación con Dios, debes entender que Él siempre te está enseñando algo. Cuando de repente tu vida está llena de inconvenientes, tienes que parar y decir, "Oh, ¿por qué me están llamando la atención acá? ¿Por qué me está yendo todo tan eh, difícil?" Entonces, cuando los problemas son más que pequeños inconvenientes, un accidente de tránsito, si no quiera, o estrés económico, entonces Dios te está llamando a otro nivel. Hay algo profundo dentro de ti que tienes que rectificar. Entonces, Raúl nos cuenta esta historia, es muy conocida. La historia que dice que uno joven se acercó a él y le dijo, yo no necesito una yeshiva. Dios y yo somos muy cercanos. Él hace milagros por mí. Raúl nos lo miró y le dijo, ¿me cuentas un milagro? Sí, claro. Dice, un día estaba manejando mi motocicleta, en un camino muy angosto en la montaña. Y después de una curva, venía un camión y se desvió hacia mi pista, hacia mi carril. Mis opciones eran las siguientes: o aplastarme contra la montaña o caerme por el precipicio. Un segundo después, ya estaba volando por el aire, con nada más que piedras debajo de mí. Entonces grité, Dios, ayúdame. Caí al piso y fue un milagro. Mi moto cayó entre dos piedras, las cuales absorbieron el impacto, y yo fui suavemente lanzado hacia unos arbustos y no me pasó nada.
Abramelech lo miró y le dijo, ¿y quién te empujó por el barranco? ¿Y quién te puso el camión enfrente tuyo? Le dijo, entonces, Dios no es Superman. Él no está esperando a que te caigas por el barranco para ir a salvarte, digamos. Controla todos los problemas y las soluciones. Entonces no esperes a que Dios te tire por un acantilado y te agarre. Te pregúntate ahora mismo, Dios, ¿qué quieres de mí? Y si quieres llamarme atención, por favor no lo hagas cerca de un precipicio. Decide qué es lo mejor para ti, es el número 4. Decidir qué es lo mejor para uno. Entonces, para que nuestros rezos sean respondidos, tenemos que estar seguros que lo que estamos pidiendo es bueno para nosotros. Y eso es muy difícil, porque uno dice, no, yo quiero esto porque quiero esto, y muchas veces uno no sabe si es algo bueno para uno o no es bueno para uno. Entonces, Raúl nos cuenta que cuando él tenía 8 años, llegó a Nueva York la Feria Mundial, y todo el curso de Raúl Noah decidió que se iban a escapar un día para ir a la Feria Mundial. Pero tenía una dificultad. El ticket de entrada valía $1. Y él no tenía otra forma, o sea, no tenía forma de conseguir $1, salvo que se aprendiera una Mishnah de memoria, que era, no llegaba con el tiempo, era imposible. Entonces dijo, ok, voy a ir al colegio, por lo menos voy a ser el héroe del colegio, no él fue el único que fue. Pero cuando estaba en el camino, se le ocurrió algo y dijo, mira en la calle y quizás encuentre $1 en el suelo. Empecé a mirar, una cuadra, nada, 2 cuadras, nada. Entonces empezó a rezar, Dios, un billete de $1, por favor, tú los tienes en la calle todos los días, solo por esta vez déjame encontrar $1. 2 cuadras más, nada. Entonces pensé que quizás Dios quería que yo le diera algo. Así que le dije, ok, yo voy a sacar la basura y no me voy a pelear con mi hermana. Finalmente, doblo la esquina y ahí estaba la escuela. Era el momento de la verdad. Dios, dame $1 y no voy a hacer ninguna cosa mala por el resto de mi vida. Y después me puse a pensar, no, ¿a quién estás engañando? Que no vas a hacer cosas malas. Si encuentras $1, te vas a escapar del colegio. Entonces, muchas veces Dios nos manda lo que realmente necesitamos, pero no nos damos cuenta porque no hemos hecho el trabajo de clarificar qué es lo mejor para nosotros. O sea, qué es lo mejor para nosotros. O sea, quiere decir, ¿verdad? En este caso, Noah decía, Raúl Noah, perdón. Raúl Noah decía, quiero ese $1 porque no sé qué, pero no es lo mejor para él. Lo mejor para él era ir al colegio, no escaparse. Entonces, es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que queremos algo y Dios, por favor, dame esto, ayúdame con esto, lo que sea, pero no es lo mejor. Y a mí me pasa mucho con mis hijos, si me piden un dulce, un caramelo a las 5:30 de la tarde, 6, no se lo voy a dar. Pero no es porque no se lo quiero dar, sí se lo quiero dar, pero no es lo mejor para él o ella en ese momento. Entonces, eso es lo que pasa con Dios con nosotros. Si Dios sí te quiere dar lo que le estás pidiendo, ¿no? ¿Por qué no va a querer? Lo que pasa es que no es el mejor momento para dártelo y hay que entender que hay momentos para todo. Entonces, el tip número 5 es hacer el esfuerzo. Y ahí está el tema. No es suficiente con pedir lo que uno quiere, digamos. También hay que hacer un esfuerzo para conseguirlo. Un esfuerzo físico para conseguirlo. Entonces, el rezo no es un escape a las responsabilidades. Es así como, ya, yo pedí, listo. Sino es una oportunidad para refinar los objetivos que tenemos cada uno y darnos cuenta de que todo lo que logramos proviene de Él, de Dios. Entonces, hay dos razones por las cuales hacer el esfuerzo es algo tan importante. En primer lugar, luchar por los objetivos hace que uno sea consciente de que realmente quieres eso que estás pidiendo. Si tú luchas y luchas y luchas, por eso ese mismo trabajo te obliga a enfocarte. ¿Es verdaderamente lo que quiero lograr? ¿Vale la pena el precio que estoy pagando? ¿Estoy dispuesto a hacer ese esfuerzo? ¿Me importa tanto como digo que me importa? Entonces, hacer un esfuerzo físico te obliga a ser honesto contigo mismo y a tomar responsabilidad por tu vida. En segundo lugar, Dios nos dio la vida para que nos perfeccionemos, para que trabajemos sobre nosotros mismos y podamos obtener el máximo placer.
Entonces, el rezo no es un botón mágico, así como una manera de eludir la responsabilidad, así como, ya, me esfuerzo, no, rezo, listo, botón, no funciona así, porque Él podría darnos todo lo que queremos sin que tengamos que mover un dedo, es la verdad. Pero quiere que crezcamos con nuestras experiencias. Entonces, al exigir que hagamos un esfuerzo, nos proporciona un vehículo realista para que desarrollemos nuestro potencial. Porque si no te manda algo para desarrollar tu potencial, te está perjudicando, es lo que dijimos antes. Pero si uno hace el esfuerzo, lo demás se lo puede dejar a él. Y hoy, hasta acá hice mi esfuerzo, ahora te toca a ti. Es una sociedad, digamos. Entonces, Dios siempre está esperando tu llamada, las líneas están abiertas y sin cargo alguno. Así que, como decíamos en el programa en Argentina, llame ya. Así es, llame ya. Así que llámelo ya. Ahora vamos con la segunda parte, que es la que todos leyeron, que es el significado de la vida. Esta parte es un poco más corta, obviamente, pero es muy profunda. Veamos lo que tenemos para iluminarnos. Entonces, durante los últimos 2000 años, los judíos tuvieron muchas oportunidades para expresar su coraje y defender sus creencias, ya sea inquisición, cruzadas, pogroms, persecuciones, expulsiones, y siempre dieron su vida por el judaísmo. Entonces, para la mentalidad occidental que muchos tenemos, sacrificar tu vida por una creencia es un poco drástico, digamos. Entonces, ¿tiene alguna lógica lo que hicieron nuestros antepasados? ¿De dónde sacaron toda esa fuerza que necesitaban para hacer eso? Entonces, una de las historias más inspiradoras del judaísmo es la de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, a pesar de que empezó a estudiar el Aleph Bet, el abecedario, a los 40 años, ¿ya? Su diligencia fue tal que se convirtió en uno de los sabios más grandes de los tiempos del Talmud. Durante el siglo I, los romanos trataron de eliminar el judaísmo y decretaron leyes que prohibían el estudio de la Torá. Rabbi Akiva los desafió, reunió a todos sus alumnos y los encerró en una cueva, digamos, y ahí estudiaban, estudiaban, estudiaban en secreto. De repente los romanos lo descubrieron, lo arrestaron y lo ejecutaron brutalmente en plaza pública, frente a una multitud, y es importante decirlo para que entiendan el nivel. Lo peinaban con peines de acero, le peinaban la piel con peines de acero. Así era la tortura así de esa forma lo ejecutaron a Rabbi Akiva. Mientras lo torturaban, con sus últimas fuerzas, Rabbi Akiva dijo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Hashem es uno, Hashem es Dios, Hashem es uno. Por lo general, cuando se dice que cuando uno está en el último momento de su vida, tiene que decir esto, tiene que decir el Shema, que lo decimos todos los días al acostarnos y al levantarnos. Sus estudiantes le dijeron: Rab, no solamente tenemos que dar la vida por el honor de Dios, sino que también lo tenemos que hacer con alegría. Dijo: escuchen, le dijo, con lo poco que pudo hablar, digamos. Toda la vida luché para ser capaz de santificar a Dios en todo momento, incluso a costa de mi propia vida, y ahora que tengo la oportunidad, lo hago con mucha alegría. Ahora, son niveles diferentes. Es lo único que les puedo decir. Es importante saber eso porque son niveles diferentes a los que tenemos hoy en día, pero ¿cómo es posible que esta oportunidad que le llegó a Rabia Akiva, que, bueno, lamentablemente le diera tanto placer de poder cumplirla, que eso apaciguara la tremenda agonía que estaba sufriendo físicamente? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque uno tiene que conocer lo que le da placer a uno. Entonces, un principio básico del judaísmo es que no hay nada que un ser humano pueda hacer por Dios, porque Él no tiene necesidades, solamente quiere nuestro beneficio. Creó el mundo y todo lo que hay en el mundo solo con el propósito de beneficiarnos. Nos da la vida, alimento, salud. También nos dio la Torá, que son las instrucciones para obtener el máximo placer de este mundo. Y en ella se nos ordena amar a Dios, como dice el Shema, Bejol levavejá ubejol nafshejá, con toda nuestra alma.
Amar a Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todos tus bienes, digamos. Cuando dice toda tu alma, esto es decir que hay que estar dispuesto a sacrificar la vida antes de negar a Dios. Y eso es cada uno en su nivel, ¿no? Esto es muy difícil, pero... Entonces tenemos que preguntarnos lo siguiente. Si Dios no necesita nada de nosotros y las mitzvot, los preceptos, son exclusivamente para nuestro beneficio, ¿cómo es posible que se nos exija morir por una de ellas? ¿Ok? Repito la pregunta. Si Él no necesita nada de nosotros y las cosas que los mandamientos que nos da son para beneficio, ¿cómo se nos exige morir por una de esas mitzvot si son para beneficio? Y la respuesta es simple, que esto también es para nuestro bien, aunque no lo crean. Morir por algo nos permite disfrutar la vida, nos da el placer de la claridad y el compromiso. Entonces, si puedes percibir algo que es tan importante que estarías dispuesto a sacrificar tu vida por eso, entonces tienes un propósito para tu vida. Como dijimos en clases anteriores, mientras no sepas por qué estás dispuesto a morir, todavía no comenzaste a vivir. Esto es muy difícil, pero es importante saberlo. Entonces, los placeres materiales son necesarios, son agradables, pero no se pueden comparar con placeres superiores como son el amor o disfrutar vivir una vida con sentido. ¿Ok? Si a uno le ofrecieran 20 millones de dólares por uno de los hijos, efectivamente, uno no cambiaría un hijo ni por toda la plata del mundo. No solamente eso, sino que eh, todo lo que en algún momento tú supiste en tu plano intelectual, que es que obviamente tu hijo vale mucho más que eso, ahora lo estás convirtiendo en algo real. Entonces, si un padre vive permanentemente con esa conciencia, sin duda que va a disfrutar y darle más atención a sus hijos. Porque después de todo, son un tesoro muchísimo más grande que 20 millones de dólares. Pero similarmente, una vez que encuentras una causa tan elevada por la que estás dispuesta a dar tu propia vida, cuando vives por esa causa, lo haces con una fuerza sin límite y eso es un placer enorme. Y este es el secreto del heroísmo judío. Esta es la razón por la cual tantos judíos a lo largo de la historia han sido capaces de sacrificar su vida por esas creencias. Porque morir por Dios es un placer superior a vivir sin Dios. Así es. Morir por Dios es un placer superior a vivir sin Dios. Entonces, hay que vivir por lo que uno está dispuesto a morir. Abraham conoció una vez a un hombre que se llamaba Zeb. Vivía en Israel cuando los británicos tenían el poder y Zeb era miembro de un movimiento clandestino para forzar a los británicos a salir del país. Durante los 4 años que estuvo, perdón, 4 años que estuvo clandestino, cortó completamente conexión con su familia, con sus amigos y se convirtió en un trabajador itinerante. Si no tenían un lugar fijo que llame hogar. Todos los días caminaba muy alerta por las calles porque los ingleses te arrestaban, o sea, te detenían, te registraban constantemente. Y cualquier judío que fuera descubierto portando un arma era culpable de un delito capital. Un día, los británicos hicieron un barrido sorpresa y lo arrestaron a Zeb. Y se dieron cuenta de que él formaba parte de la resistencia y lo torturaron para sacar la información. A causa de esto, Zeb perdió una pierna. En 1948, cuando se retiraron los británicos, Zeb fue puesto en libertad. Se casó, comenzó un negocio y formó una familia numerosa. Y él le dijo a Rav Noah, mirando hacia atrás, la mejor época de mi vida sin duda fue cuando fui miembro de la resistencia. Dice, es cierto, gran parte de ello fue una existencia completamente miserable e incluso perdí una pierna como consecuencia de eso. Pero en todo momento yo estaba completamente vivo. Estaba viviendo por algo por lo cual estaba dispuesto a morir. Tenemos que entender que el objetivo de la vida es el placer, no es la comodidad. Ya antes, en las clases anteriores dijimos cuál era la diferencia entre placer y comodidad. La comodidad es agradable, claro, obvio, pero no es significativa. No significa nada estar cómodo, básicamente. Sea, incluso la persona más simple es capaz de tener una vida cómoda, comer bien, salir con sus amigos, sonreír constantemente, pero no va a experimentar nada que vaya más allá de eso. O sea, tomarse la coca fría es tomarse la coca fría, obvio, exquisito, pero hasta ahí, no trasciende eso, hasta ahí termina el placer, digamos, o la comodidad en este caso.
Vivir solamente por el placer físico y la comodidad no es vivir realmente. Tenemos que entender que el significado más profundo de la vida. ¿Sí? Tenemos que entender el significado más profundo de la vida. Entonces, si quieres vivir una vida real, descubre la causa por la que estás dispuesto a morir y luego vive por esa causa. ¿Ok? Encontrar la causa por la que uno estaría dispuesto a morir y ahora vivir por esa causa. Esta conciencia te permitirá vivir lleno de alegría, lleno de y con una buena dirección, y te dará un placer que no se puede comparar con nada material. Rabbi Akiva, cuando tuvo que dar su vida por Dios, lo entendió con total claridad y de esa forma logró experimentar alegría mientras estaba sufriendo, básicamente. Logró experimentar alegría en ese momento, porque sabía que estaba conectándose con algo más preciado que su propia vida. Nuestros abuelos vivían con esa conciencia, y gracias a ellos, y por eso mismo, hasta el día de hoy, somos judíos. Y así terminamos la clase de hoy. Terminamos, voy a dejar de grabar ahora.